Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta de que estén aquí, súper feliz de que estén apoyando este proyecto. Recuerden suscribirse, seguirnos por Spotify. Si nos están escuchando por Apple Podcast, déjennos un review, suscríbanse, unas estrellitas. Y también si nos están viendo por YouTube, me encanta leer sus comentarios, así que vayan por ahí y nos apoyen, que eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan creciendo, a que más gente pueda escuchar estas historias y sentirse inspirados. Hoy tengo el placer de traerles una entrevista muy especial. Estuve con Andel. Andel es psicóloga, además es profesora, es académica, hace investigaciones con respecto a psicología clínica y ha sido una inmigrante que ha explorado la inmigración en muchísimos diferentes aspectos, en ciudades, en diferentes países. Es originalmente de República Dominicana. Ha vivido en Nueva York, ha vivido en North Carolina, ha vivido también en Orlando, Florida y actualmente está en Puerto Rico. No les quiero adelantar, pero sí les puedo decir que esta entrevista ha sido maravillosa. Aprendí muchísimo de todas las inmigraciones de Andel. Nos compartió lo que ha aprendido, cómo ha crecido, cómo ha aprendido a estar más presente en el aquí y en el ahora y cómo eso le ha ayudado en todo su proceso migratorio y profesional. Hablamos de cómo se siente ser latina, de qué es para ella ser inmigrante también en el área académica, de las cosas que ha tenido que hacer para probar que sí era lo suficiente y lo que ha aprendido también de eso. Espero que les guste mucho esta entrevista, espero que la puedan compartir si fue una entrevista de valor, si fue una entrevista que disfrutaron y nada, espero que podamos vernos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Disfruten de este episodio. Les quiero recordar que Modern Immigrant tiene una tienda. Tenemos una tiendita, vendemos ropa hermosísima como suéteres, franelas, tote bags y con lo que generamos en esa tienda apoyamos a causas de inmigrantes. Así que vayan a modernimmigrant.com y por ahí pueden apoyarnos también y además pueden usar una ropa, una merch hermosísima que trae un mensaje positivo y muy necesario a la inmigración. Así que muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta y emocionada de estar aquí una semana más y hoy estoy contenta de que estemos con Andel de invitada porque ya yo estuve en su podcast, del cual también vamos a hablar en un ratico y nada, teníamos que hacer esta entrevista porque en ese episodio, en ese podcast en el que yo estuve de Andel de Tres Rutas, salieron temas que creo que con los que conectamos mucho, Andel y yo. Y bueno, bienvenida Andel, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias por la invitación. ¿Cómo se llamaría? No sé, somos, bueno, colegas de podcast Sí. y colegas de vida en cuanto a la parte inmigratoria, por supuesto. Total. Y bueno, y creo que también creo que colegas también un poquito en el trabajo que hacemos, aunque quizás de formas diferentes, pero estoy súper emocionada de explorar lo que haces también con tu profesión. Pero vamos a empezar por esta pregunta que siempre hago en el podcast para arrancar, que es ¿cuándo empezó tu inmigración, Andel? Sé que has tenido varias Sí. y por eso estás aquí, porque creo que hay tela que cortar, pero cuéntanos, sí, ¿cuándo arrancó y como bajo qué circunstancias? Sí, 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 mira, de hecho estaba escuchando algunos de los episodios y me llamó mucho la atención que muchas personas empezaban, bueno, mi migración empezó por otra persona. Y yo dije, mira, yo casi es lo mismo hasta cierto punto, no porque emigré con otra persona, sino porque las circunstancias me llevaron a emigrar debido a esa persona. Mi primera migración sucedió cuando yo tenía 21 años en el 2000. Mi mamá murió de una manera muy repentina y mi familia en ese momento decidió que era lo mejor para mí, y bueno, y para mi hermana también, que después entonces también inmigró, de mudarme a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, existe una gran parte de mi familia y muy cercana, o sea, mi segunda mamá, como quien dice, la hermana de mi mamá. Entonces mi papá también vivía en esos momentos en Nueva York. Entonces era como, obviamente, algo inesperado, algo que no deseado, pero que sí hasta cierto punto ya estaban
las situaciones más o menos puestas para que se diera ese paso. Y de hecho, en un futuro yo también se estaba contemplando. O sea, yo tenía mi residencia, Okay. pero no había visitado Estados Unidos, pero no había hecho no había dado el paso. Eso me impulsó de una manera casi forzada Forzada. a, sí, a hacerlo. Y fue como, ok. Y creo que estabas, además, como para decirle a los que nos escuchan, estabas en República Dominicana, que es de Sí. donde eres, ¿cierto? Ujú. Y hay algo muy interesante que creo que también es muy fuerte de esto que nos estás contando, que son esas migraciones forzadas, ¿no? Yo sé que muchos inmigrantes nos vemos forzados a irnos del país, pero también hay muchos inmigrantes que yo he traído a Modern Immigrant que decidieron hacerlo porque tomaron la decisión planificada, con tiempo, con Ujú. recursos. Incluso cuando a veces te ves forzado de irte, a veces tienes como ese tiempo de seleccionar a dónde te Ujú. vas. Pero siento que en tu caso me gustaría preguntarte cómo lo viviste, ese andel de que 10 años tenías. Tenía 21 Ah, 21, no y sé qué. sí, Ok, sí, sí. ok. Y esa Andel en ese tiempo todavía lo es, pero esa Andel en ese tiempo era muy rebelde. Yo recuerdo que yo no tomé la decisión. Fue como, fue inmediatamente. De hecho, yo me mudé semanas después que mi mamá murió. Y es un momento, obviamente, una de las personas principales en mi vida y de mi familia también. Ella era, como quien dice, una matriarca de la familia. O sea, que fue una pérdida muy fuerte. Am, y jamaqueó definitivamente toda la estructura familiar en ese momento. Y así en ese momento también era como yo un poco rebelde que no quería, porque yo no tenía eso vislumbrado. Yo estaba, apenas me había graduado, mentira, ni siquiera me había graduado. Yo me Wow, gradué una semana después que mi mamá murió, pero ya yo tenía trabajo en un ok. banco, o sea que estaba hasta cierto punto como persona joven establecida en uno de Sí, los mejores bancos de la República wow. Dominicana. Como Y ya psicóloga, ¿cierto? Te graduaste de psicóloga. pues sí, Ok, bueno, en ese tiempo yo me gradué como psicólogo organizacional y exacto. estaba en un departamento de recursos humanos, de asistente de la directora del departamento. O sea, para hacer un primer trabajo de mi carrera, era uno de los mejores Muy trabajos, bueno. honestamente, muy bueno. Tenía una pareja muy buena en ese tiempo, o sea, yo tenía mi vida establecida y de un momento pasa esto, pero también estaba la vulnerabilidad del momento de la depresión, de este cambio total que me giró la vida totalmente. Crecí en una semana, yo siento que yo crecí 20 años más, yo tenía 21, yo pasé a 40 años Ay, de un André, te brinco. entiendo. Y aunque estaba un poco rebelde, decidí dejarme llevar de mi familia. Mi familia siempre ha sido el sostén, siempre ha sido uno de los valores principales míos. Y yo sé que ellos, todas las decisiones que estaban tomando y que trataban de guiarme era por una buena razón. Así que en su momento, o sea, Andel rebelde tuvo que calmarse y decir, ok, me voy a dejar llevar de mi familia y ver qué va a pasar. Mm. ¿Cómo fue esa llegada además a Nueva York? Porque no es que migraste a, no sé, una ciudad un poco también más pequeña, amable, más fácil de entender. No, o sea, Sí. llegaste a Nueva York con todo y que sé que tenías familia. ¿Qué recuerdas de esa llegada? Porque, de nuevo, me encanta como poner en contexto a los que nos escuchan de Ujú. que, o sea, imagínense ahorita ustedes emigrando, los que ya emigramos, imagínense emigrar con ese dolor con el que estabas Ujú. viviendo, con ese duelo, como doble duelo, ¿no? De haber Yeah. dejado tu casa, tu familia, tu pareja, tu carrera y el duelo de tu mamá, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese momento, esa llegada? ¿Qué cosas fueron como las más difíciles de esos momentos? Bueno, te voy a decir primero la llegada. Yo me recuerdo hasta cómo el olor de Nueva York. Y recuerdo, yo no sé si tú sabes mucho en cuanto a la cultura de la República Dominicana, que siempre están pensando en la idea de mudarse específicamente en Nueva York. De hecho, la parte de Washington Heights es designada como la segunda República Dominicana, de tan grande la población que tenemos. Y ya en el mapa del área de Nueva York sale como creo que se llama como
Dominican Town, something like that. De la misma manera que tienen Little Italy, Ajá. ya tienen esa parte, exacto, designada para de la comunidad dominicana, ya tú sabes. Entonces, tengo toda ese historial creciendo, inclusive los comediantes, o sea, eso es lo que se vive y se respira, inclusive merengue es muy famoso, o sea, volvió Juanita y dijo que no volvía, es una canción de una persona que regresa a Estados Unidos, específicamente de Nueva York, todo Claro, eso. claro. Yo voy con toda esta idea, y cuando llego a Nueva York es como, era de noche, recuerdo, y las calles como que brillaban un poco, la calzada, y yo decía, ¿será verdad que lo que dicen que en Estados Unidos, o sea, que realmente hay tanto dinero y que todo es tan fabuloso que yo hasta veía como que brillaba las calzadas? En la 42, no sé si he pasado por Times Square, las calzadas brillan un poco, pero me lo encontré sucio, que todavía lo está. Como feo, demasiados edificios, demasiado ruido, y era como, oh Dios. Después llega donde mi tía, que obviamente sí, exacto, ¿qué hago aquí? ¿Qué va a hacer? Sí, fue impactante, honestamente. Además, Esa parte. claro, ese impacto, como dices, de toda como esta tradición de, bueno, los dominicanos, muchos se mudan a Nueva York creyendo que de alguna forma, como hasta inconsciente, voy a encontrar similitudes, ¿no? Va a haber algo Sí, que sí, se va a sí. sentir como casa y de pronto llegas y es como, ya va, ¿dónde está esa sensación de que esto es algo que conozco cuando todo se ve diferente, ¿no? Además, para los que nos están escuchando que no conozcan, o sea, siento que República Dominicana y Nueva York tienen muchas diferencias en cuanto a clima, en cuanto a, bueno, tú misma nos lo puedes Sí, decir, sí, por sí. favor. Es como del cielo a la tierra, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, eso fue impactante, la manera de vivir también, vivir en apartamentos. Yo siempre viví en una casa, aunque pequeña, bien, o sea, de madera todavía existe. Es una manera muy, muy diferente de vivir, pero más que todo era ese primer año siempre de adaptación, casi siempre uno de los más difíciles. Pero como tú dijiste, para mí era como un doble duelo, porque estaba viviendo el duelo de mi mamá, también el duelo de estar en otro país totalmente diferente, adaptarme. Tenía el duelo también de mi profesión, porque como te dije, yo estaba ya toda ilusionada en mi carrera y cuando me mudo a los Estados Unidos, pues entonces yo no puedo trabajar necesariamente como una psicóloga organizacional y en parte por el inglés. Mi primer trabajo realmente fue en ¿cómo se llama? Una tienda de zapatos. Okay. Que fue muy bien, inclusive personas que yo quiero mucho, también estaba, mi tía me consiguió el trabajo, pero ese proceso de, bueno, aquí estoy yo, me acabo de graduar y esto es lo que estoy haciendo, ¿cuánto tiempo me va a tomar a mí realmente entrar a mi área laboral? El aprender el inglés, pues yo sabía un poco, siempre estaba en clases de inglés y yo tomaba algunas clases, pero a la hora de la verdad, Hasta que uno no llega aquí, uno es que se da cuenta que tanto inglés sabías que en tu país ha podido ser un súper buen nivel de inglés y aquí es sí. y que no. Nope, 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 nope. Entonces, aprender, me vi expuesta. A mí siempre me ha gustado estudiar. Yo dije, bueno, ni modo, me toca aprender inglés. Y mi familia me dio mucho apoyo y siempre me ha dado mucho apoyo. Entonces, yo trabajaba, pero no era que lo necesariamente, pues, valga la redundancia. Porque también me dieron oportunidad de yo poder estudiar inglés. Siempre hay esos, yo creo que tú lo mencionaste también, que cuando tú llegaste aquí, usaste alguno de esos recursos. Siempre hay recursos para los nuevos residentes de clases de inglés que son gratis, otras que eran pagadas. A veces yo estaba en 3 clases al mismo tiempo y era como, ok, yo tengo que acelerar esto para poder trabajar, porque yo tenía ya mi degree, mi título, exactamente. Entonces, esa parte del primer año, o sea, yo siento que es que uno llora de verdad lágrimas de sangre. O sea, yo me recuerdo, o sea, triste, llorando. Obviamente no le dejaba mucho saber a mis familiares porque no quería que ellos se sintieran mal, después que tú sabes, todo el sacrificio y demás, pero no fue un año fácil, no fue un año fácil para nada.
Y un año, es interesante que tú mencionas el tiempo, porque yo creo que como inmigrante a veces uno llega y uno tiene los ritmos como diferentes, ¿no? Uno cree que, bueno, voy a aprender inglés rápido, tomo un curso, luego aplico, luego, y la realidad es que y ni siquiera lo puedes comparar con otro inmigrante tampoco. Yo que comparto muchas historias de inmigración, hay gente que me ha dicho un año, hay gente que me ha dicho que le tarda más, hay gente que me ha dicho 6 meses. Depende tanto de tu situación, de tu estado físico, emocional, laboral, económico, que es difícil como tener una idea de cuánto me va a tardar como que sentirme que estoy mejor, ¿no? Que no estoy llorando todo el tiempo, que no estoy extrañando. De verdad que es muy, muy difícil. Te Sí, sí. entiendo en ese sentido. Y para mí fue un año, no sé por qué, porque después obviamente siguieron otras etapas de transformación, pero me recuerdo que al año de estar en Estados Unidos y de regresar de nuevo a la República Dominicana, am, pasó el 9/11. Entonces era como otra, y yo, ok, como otro, no algo que gracias al universo y todo lo que está Sí. allá arriba que no me afectó directamente, o sea, no conocí a nadie directamente que murió en base a esas circunstancias, pero fue un momento histórico y otro momento en el que yo decía, bueno, definitivamente la vida hay que vivirla, Mm, yo sé de hoy, pero no sé de mañana. Entonces, esas dos eh, circunstancias, como que una al otro año para mí fue como un recordatorio. Aquí estoy de nuevo celebrando el aniversario de mi mamá y mira lo que pasa, o sea, la vida hay que vivirla, porque yo no sé qué va a seguir. Y ahí hasta cierto punto se ha seguido como mi trayectoria de vida, de apreciar el momento, de estar más presente, no es que no deje cosas para mañana, porque a veces siempre está claro. esa parte de uno procrastinar y ciertas Mm. situaciones, pero si dejo de hacer algo es porque estoy disfrutando otra cosa, por lo general. Claro, pones esas prioridades y mientras tú Exacto. estabas diciendo eso, yo lo que pensaba era como, wow, ¿cuánto habrá eso beneficiado tu inmigración? Tener eso en cuenta, ¿verdad? Si crees que te ayudó a Ujú. tener esa mentalidad como de, tengo que disfrutar el momento. Pues pienso que sí, o sea, me tomó eso, para mí como que el 9/11 fue como un recordatorio, fue como, ok, hey, recuérdate, que para mí yo lo vi así, como recuérdate, esto es lo que tú tienes que aprender. Y es como, de ahí en adelante, como que yo me siento que ando como con la mochila encima, como que me siento más universal, no necesariamente con yo soy de aquí, soy de allá, sino que estoy en el sitio, en el momento Mm, preciso y lo disfruto en ese momento, pero no me siento como atada claro. ya a muchísimas cosas que antes, qué sé yo, inclusive mis Mm, amigas me relajan porque como mismo me siento que soy de República Dominicana, me gusta México, me gustan España, me gustan otros sitios, o sea, ya no me siento como, me siento más, como dice la gente, que ciudadana del mundo, ya no me siento ay, tengo que estar aquí, esa añoranza esa necesariamente por los nostalgia, lugares. Sí, esa sí. nostalgia como que, Y esa nostalgia obviamente me puede gustan ser, muchos sitios, pero exacto, no no, nostalgia. y esa nostalgia puede ser súper negativa en el proceso de adaptarte a un nuevo país o a una nueva ciudad, porque a veces uno, me encanta que estás hablando esa importancia de vivir en el presente y en el sentirme de que soy de donde estoy hoy, ¿no? Ya mañana Ujú. veremos, porque si no, de verdad, yo siento que ese homesickness, esa nostalgia que nos va a pegar a todos, pero a veces hay gente que se queda como un poquito más ahí, que en Sí, que te el apegas. sí, y cuesta avanzar cuando estás todo el tiempo triste por lo que ya no es. Ujú, Y a veces ujú. perdemos como de vista todo lo que sí tenemos. Claro, claro. Y no, entonces tenemos, como dicen, la puerta abierta para cuáles son las nuevas oportunidades, porque estamos pensando, Mm, como dicen en buen dominicano, tenemos una pata en la República Dominicana y una pata claro. en Nueva York, por decirlo. O sea, Ajá. una vez que ya definimos, ok, donde estoy es donde debo de estar y Mm. de ahí en adelante me encamino y puedo seguir, entonces ya se abren muchísimas oportunidades, tú las aceptas muchísimo mejor, entonces de ahí no te estancas No realmente. te estancas, exacto. Ahorita tú sientes que te cuesta,
responder a la pregunta de dónde eres cuando estás en Estados Unidos, porque sé que has estado en otros lugares de Estados Unidos, luego también estuviste en Puerto Rico, vamos a hablar de eso ahorita, pero sí, esa pregunta de dónde eres te cuesta o sientes que no es un problema para ti. Sí, no, yo siento que me cuesta, o sea, bueno, aquí, bueno, como dicen, I'll take that back. Es interesante porque depende de dónde yo esté, entonces esa pregunta cambia. Aquí en Puerto Rico es como que es más importante para mí, o me sale más el yo de señalar que soy dominicana, porque como que la gente se está preguntando y demás. Cuando estoy en los Estados Unidos es como, bueno, soy de Nueva York, soy de Orlando, soy dominicana, ahora soy de puertorriqueña, like, como que ya ahí es como más fluido y es como, y que Andel. también, soy Andel, exacto. Sí. Y que además yo no sé si a ti te ha pasado, pero no sientes que también dependiendo de lo que respondas, sobre todo en Estados Unidos, y dependiendo a quién se lo respondas también, porque creo que cuando estamos hablando entre latinos es más fácil de una decir, bueno, soy de Venezuela, porque nos conectamos en español, por ejemplo. Pero ¿no te parece o no te ha pasado que también recibes una respuesta diferente dependiendo de donde digas que eres? Sientes que te han tratado diferente cuando dices que eres de República Dominicana, cuando dices soy de Nueva York. Sí, no, totalmente, totalmente. Y en cuanto a, por ejemplo, establecer conversaciones sociales y demás, si yo digo Nueva York, pues hay mucha más posibilidad de conectar con muchísimas personas, ya sea por H o por R. Claro. Cuando digo que República Dominicana, muchas veces me encuentro con que la gente ni siquiera sabe dónde está, o me dice, eso queda. ¿Qué fue lo que me dijeron el otro día? El otro día me dijeron un sitio rarísimo y digo yo, pero tú nunca has visto un mapa. O sea, yo no se lo dije, pero yo dije, a esa persona nunca ha visto un mapa, Dios mío. Sí. O lo asumen todo como México, eso pasa mucho en Estados Unidos, que es como que cualquier país latinoamericano para ellos es inmediatamente México, y como no tienen ningún referente con República Dominicana o con Venezuela en nuestro caso, inmediatamente es como que, yo tengo un primo que visitó México el año pasado y uno se queda como... Bien por tu primo, pero no. Para nada. Son cosas cerca. Diferentes, exacto. Sí. Interesante. Cuéntanos dónde estás ahorita y cómo fue el llegar a Puerto Rico después de haber explorado además la vida en otras ciudades y estados de Estados Unidos. Sí, la verdad que... ¿por dónde empiezan mis inmigraciones? Yo sé. Porque esa fue la primera. Y la verdad que yo disfruté mucho mi tiempo en Nueva York. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Se me olvidó preguntar. Alrededor de, más de 10 años. Yo me mudé en el 2013 y me mudé para Orlando, Florida, para hacer mi PhD en psicología clínica. Entonces ahí ya las circunstancias fueron diferentes. Ahí fui yo que tomé la decisión. Era otra etapa de mi vida ante él, no esperando que los sueños se hagan en otra vida, porque yo siempre sabía que quería tener un doctorado en psicología clínica, pero ruta de migrante, o sea, yo tuve que hacer una maestría, trabajar, después trabajar en investigaciones, trabajar, y después entonces decir, no, ya, yo tengo que ponerme a hacer el doctorado, y dejar entonces de nuevo una carrera para volver de nuevo a estudiar, como quien dice, de cero. Exacto. 7 años más, gracias. Bueno, 6, lo completé en 6, pero sí, entonces fue en el 2013 y fue bonito porque entonces ahí de nuevo fui yo que tomé la decisión, me mudé, también tenía familia en Florida, fui muy afortunada en ese sentido, porque también me daban apoyo. Y ya para el 2019 me mudé a South Carolina, Charleston. Ahí es donde se hace la residencia o el matching, el último año del doctorado. Y eso entonces, no lo pudiste escoger, ¿verdad? Exacto, eso no lo pude. No, eso estaba yo comentando a un estudiante, digo, mira, eso te pasa a las 5 de la mañana, tú recibes ese correo electrónico y cambia tu vida por el resto de tu vida, porque tú no tienes opción. Claro. Obviamente, tú has elegido algunos de los sitios que tú quieres ir, pero ¿cuál de esos tú no tienes opción? Es un algoritmo matemático que lo elige por ti. Entonces, fuerte. Sí, es fuerte, pero súper, qué sé yo, interesante y curioso. Y es como... Claro. Una aventura. Ya yo no tengo, sí, me sale una locura, yo no tengo que tomar la decisión, alguien la va a tomar por mí, hasta cierto punto es como,
un alivio, porque esa Mm, próxima etapa de mi vida, ese próximo año, yo sé que voy para algún lado, pero no sé para dónde. O sea, que exacto. esa parte aventurera mía, que ya me gusta Eso. viajar mucho, yo feliz. Las amigas mías, yo recuerdo que estaban, no, a las 5 de la mañana nos vamos a reunir y que yo, mira, yo voy a dormir. Yo a las 9 veo ese email, para donde sea que yo vaya, no importa, Claro, tranquila. total. Sí, ahí viví y me encantó Charleston. Y ya aquí en Puerto Rico, entonces me mudé, pasó la pandemia, Claro. disfruté la pandemia, en el sentido de que yo lo vi como como con curiosidad, como que yo la acepté como con curiosidad y desde el principio yo no pensé que iba a ser algo como tan histórico como obviamente una ¿Cómo pandemia. Al fue? principio Ujú. era, ok, vamos a tener que estar en caja por un tiempo y ya esto se ha tornado en un largometraje, Sí. pero pasaron muchas cosas lindas, conocí a mi pareja, Wow. eh, como que hice esa vida de pareja durante pandemia, entonces después entonces nos aventuramos y aquí era más como, déjame, no tanto seguir mis sueños y mis metas, era más como, déjame llevarme por lo que la vida me está brindando. Ahora mismo la vida me está dando la oportunidad de irme a Puerto Rico por más por situaciones de mi pareja. Eh, También estaba la parte de que estaba o estoy enamorada, entonces Claro. eso también lo hizo como un salto al vacío, porque yo soy muy Exacto. racional y era como, en serio, yo me voy a mudar con Claro, esta claro. persona y cómo es, pero yo dije, bueno, déjame ver cómo me va. Y también en Puerto Rico ya yo había hecho cierto trabajo a nivel de investigación, o sea que también tenía establecidas ciertas relaciones profesionales que también Ok. ayudaron a la decisión. Y sí, entonces estoy aquí, soy profesora de PhD clínico en la Universidad Albizu, eh, y mi trabajo principal es en investigaciones y obviamente doy clases, pero ese Wow. es básicamente mi rol ahora mismo. Me encanta y además me encanta que creo que todas las cosas que te pasaron antes, esas inmigraciones que tuviste, unas que pudiste controlar, otras que no, también te prepararon para esta decisión, ¿no? Para este momento de mudarte a Puerto Rico con tu pareja, como que ya tenías, yo siento que esa experiencia ganada de, mira, las cosas van a salir bien. Capaz no lo Ujú. sabías exactamente, pero es como, mira, ya yo he migrado, ya yo he empezado de cero varias veces, ya yo me he adaptado a otro clima, a otra jerga, a otro idioma. Es como que ya tú estás lista Sí, para sí, lo que sí. venga. O sea, Sí, yo exacto. sí, Me lanzo y exacto. si fracaso, pues no importa nada. Me recojo yo misma y vuelvo. O sea, que no importa. Total, y esa sensación de, yo creo que después que uno emigra, y más tú, tantas veces, yo creo que de verdad uno empieza a ganar una resiliencia, una fortaleza, un conocimiento de sí mismo, como que sí, ya vemos las cosas como un poco más, no quiero decir fáciles, pero las vemos como más simples, como que mira, puedes intentarlo. Y si no Como funciona, posible. como Ujú. posible, esa es la palabra, lo ves Sí, mucho sí, más sí. posible. Qué bonito. ¿Cómo ha ¿Y sido? por qué no? Tú Ajá, sabes, que como que si está la posibilidad y yo digo mucho que uno, dejarse uno de llevar por la marea, y si está esa marea llevándote para allá, a veces, eh, no sé, Andel que un poquito años atrás, en otras migraciones, por ejemplo, cuando me mudé en el ujú, 2013, era mi decisión, mi exacto, plan, exacto. yo totalmente en control. Y la vida me ha enseñado que no siempre tú estás en control y que no siempre debe de ser así. Y cuando no es así, usted se está tranquila y se deja llevar. Exacto. Como en la ola, como en el mar, ¿no? Como que Exactamente, usted se deja. déjate llevar porque pelear con esa ola no te va a llevar a nada. Exacto, lo que te va a agotar Sí, y te va a hacer pasar un mal momento y no te va a dar la oportunidad de aprender lo que sea que la vida te esté presentando, mm, que siempre tenemos algo que aprender. Entonces, mientras más estamos ahí negados, apegados a una cosa y no nos movemos, no nos movemos. no, Entonces, nos no, movemos en ese círculo de una situación que no nos conviene. claro. ¿Cómo crees que ha sido? Me parece sumamente interesante que estés en Puerto Rico ahorita, y además sé que parte del trabajo que haces es con comunidades latinas y referente a trauma. ¿Cómo ha sido para ti como dominicana
entrar a otra cultura latina que es completamente diferente, que ha sido retador, pero también que has aprendido de ese proceso de estudiar, investigar y conocer, sí, otra cultura, otro país, que por supuesto que tenemos muchas cosas en común, pero también me imagino que hay cosas que has Sí, aprendido que decías, yo no me imaginaba que esto iba a ser así, ¿no? ¿Cómo ha sí, sido? no, la verdad que ha sido mucho proceso de admiración. Eh, a veces no me gusta usar mucho la palabra de resiliencia, porque yo pienso que, nada, es un término que nosotros utilizamos mucho, pero es más, pero es eso mismo, exacto, la capacidad que tenemos los seres humanos de pasar por situaciones una tras de otra. O Yeah. sea, aquí en Puerto Rico se utiliza mucho que no bien pasa una cuando ya viene la otra, o sea, no bien se ha uno podido Ujú. adaptar o manejar ni siquiera. Entonces, por eso quizás muchas veces no se siente como resiliencia, porque es como, espérate, todavía yo no he bregado con esto que está pasando y ahora me viene otra oleada por encima y otra oleada Y por encima y otra. Ajá. te quería preguntar eso, porque no calas tanto con el tema de resiliencia. También me parece interesante escuchar por qué. No, por eso, porque muchas veces se percibe, como te digo, resiliencia es la capacidad de tú poder manejar circunstancias que son difíciles y Ujú. poder afrontarlas y hasta cierto punto llega un momento transformador en tu vida, o seguir Ujú. adelante. En el caso de Puerto Rico, o no de Puerto Rico en general, no voy a generalizar de muchas personas en Puerto Rico, es tú Claro. pasas por algo, pero tú no tienes esa oportunidad todavía de adaptarte ni de transformarte, de hacer nada, sino que viene la otra ola y te golpea. Ya entiendo, Viene claro. otra ola y te golpea, viene otra ola y te golpea. Mm. Entonces, más que resiliente, tú estás como en modo de ataque, ok, Como ¿cuál es la otra ola? supervivencia, Sí, supervivencia, sí. supervivencia, ¿Cuál es la claro. otra que viene? ¿Cuál es la otra que viene? ¿Cuál es la Claro. otra que viene? Y esa supervivencia, o sea, tiene su valor, pero sería interesante Ujú. según sigan pasando los años y aprendamos más de las circunstancias, Mm. cómo eso va a afectar, ya sea a nivel de población, a nivel de las personas individuales, porque Mm. no hay esa parte que te digo eh, tradicional de resiliencia. Pasé por una situación, La pasé por un superé proceso, y y sí. seguí, y tú Exacto. sabes, entonces, Ujú. y después quizá otros años después pasa otra, y yo puedo tomar cosas de esta, o quizá un poco con las inmigraciones mías, han pasado mucha distancia entre los años de Mm. las situaciones. Eso me ha dado a mí oportunidad de inclusive de que pasen otra cosa más y me recuerden de nuevo lo que tengo que Claro, aprender. claro. En el caso de Puerto Rico muchas veces tú sabes cuál es la próxima situación nueva, difícil que tengo que enfrentar y que no te permite, entonces tú estás exacto en modo de supervivencia, no te permite a ti reconciliar todo lo que ha pasado. Entonces, toda esa parte, Mm. a nivel ya un poco más de procesos de psicología y emocionales, que tú la echas a un lado porque tienes que necesariamente manejar otras, en algún momento they're gonna Mm. catch up, they're gonna catch up with you, Claro, porque total. todavía no se han resuelto. Ujú. Todavía no, muchas personas, por ejemplo, no han recibido suficiente apoyo, recursos para seguir poder manejando otras situaciones. ¿Cuáles son esos retos más comunes que enfrenta la gente que está en Puerto Rico? Y como tú decías, no para generalizar, pero para dar un poquito de Ujú. contexto al que nos escucha, que quizás no sabe, sí, ¿cuáles son esas condiciones o retos que se están como eso, como tú dices, enfrentando una y otra vez y una y otra vez? Bueno, uno de las situaciones un poco más quizás diferentes que son particular del contexto de Puerto Rico es esta dualidad ciudadana hasta cierto punto. Y las personas que son de Puerto Rico me perdonen si no estoy usando los términos específicos. Pero esta parte de que tú eres territorio de Estados Unidos, pero no eres totalmente, es Ujú. como muchas veces le llaman como un ciudadano de segunda clase. O sea, en cuanto a recursos, en Ujú. cuanto a trato, en cuanto a muchísimas cosas, no se tiene la misma prioridad Ujú. y se tiene también este sentimiento
o angustia hasta cierto punto de muchas personas de sentirse colonizado, de sentirse todavía bajo la opresión de Estados Unidos, que Estados Unidos es el que monitorea y decide muchísimas cosas. Entonces, principalmente en la población joven, adulta, tuve esa parte de que se quieren, tú sabes, salir. Que no están de acuerdo necesariamente. Pero hay mucha variabilidad en la población, hay mucha dificultad y muchos retos para poder hacer cambios. La parte socioeconómica es difícil. Aquí no hay transportación pública, por ejemplo, pero tampoco te encuentras un taxi fácilmente, a menos que estés en San Juan. Claro, wow. Entonces, bueno, hay transportación pública, pero autobuses, pero duran horas y horas, o sea, nadie cuenta con eso. Exacto. Por eso la mayoría de gente en las casas tuve 4 o 5 carros, Wow. no porque son de lujo, sino porque es Es la necesario. necesidad, Así exacto. tienen que trabajar y demás. Hay mucha movilidad de familias, y entonces eso hace también que las familias se dispersen y se separen. Porque muchas veces se mudan, vamos a suponer, la mamá o el papá y dejan los niños aquí o viceversa, porque vamos a intentarlo, vamos a un estado en Estados Unidos, vamos a ver cómo nos va, tratar de ir encaminando, muchas veces tienen que regresar y hay mucha movilidad, muchas veces también van, trabajan unos cuantos años, entonces regresan. Esa movilidad es buena porque da la parte de flexibilidad, pero también entonces está esa parte de muchas separaciones. Y esos duelos que hablábamos, ¿no? También, o sea, de enfrentarse a todas esas pérdidas, a esos cambios. Claro, claro. Y qué interesante que todo lo que has aprendido también estando en Puerto Rico, con lo que estás trabajando, con lo que estás estudiando, también me parece súper interesante que en las inmigraciones podamos ganar esa perspectiva de otros países que nos empiezan a enseñar un poco de nuestra propia experiencia, de cómo vemos las cosas, de cómo abordamos los problemas, ¿no? Gracias a eso, como tú decías, creo que usaste la palabra admiración, ¿no? Que has ganado mucha admiración también por la comunidad. ¿Tú crees que hay algo, Andel, me parece interesante preguntártelo, que cambiarías o que te hubiese gustado saber antes de haber hecho alguna de estas inmigraciones? ¿Algo que cambiarías? ¿Algo que te hubiese gustado haberte preparado un poco más sobre esto, sobre lo otro? Sobre todo para los que nos escuchan, como tener ese conocimiento y esa preparación, sí, porque creo que todos estamos como abiertos a mudarnos, ¿no? A cambiar de estado, de ciudad, de donde sea que estemos, ¿no? Pero bueno, algo que yo sé que he hecho y que a mí me gustaría que otras personas lo hagan, Sí. porque noto mucho que las personas, una vez que llegan a cualquier estado de los Estados Unidos, se quedan ahí. Yo digo que se siembran. Es como que llegué a este estado, llegué aquí, me planté, Es tengo verdad. tengo que hacer, ¿cómo se llama? Raíces y se quedan ahí y no exploran otros lugares, porque principalmente Nueva York y la ciudad de Nueva York en particular es muy costosa, es muy difícil, obviamente tenemos esa mente del sueño americano y muchas veces se pinta algo que realmente no es. Se trabaja muy, muy, muy duro y mucho. El clima no es para nada bueno, las condiciones de vida inclusive de muchas personas no son las mejores. Hay otros estados en donde con menos dinero puedes vivir mucho mejor. ¿Y por qué no explorar esos otros sitios? ¿Por qué no explorar inclusive otros países? Yo sé que en tu programa tú has tenido personas que miran a otros países, por ejemplo, Europa y demás. O sea, qué bonito, ¿por qué no? Y si no funciona, pues entonces está bien. No digo yo me recojo yo misma y me empaco y regreso. Esa parte yo la he hecho y en un futuro quizás definitivamente, o sea, estoy bien aquí en Puerto Rico, pero en un futuro no descarto esa idea de seguir movilizándome. Me encanta eso que estás diciendo, porque creo que sí, como inmigrantes nos cuesta a veces, después de haber hecho una inmigración grande, volver a Sí. movernos. Y lo hablábamos en tu podcast de Tres Rutas, cuando me tuvieron, que hablábamos de que, bueno, también uno puede inmigrar o emigrar o como lo quieran llamar, dentro de tu mismo país, bueno, de este nuevo país, como para continuar esa exploración de la que estás hablando.
Sí, sí, y continuar esa idea de una mejor vida, porque al final, o sea, todos buscamos eso de una manera u otra. Entonces, Total. hay lugares que no te lo dan, entonces las personas se estancan o se quedan ahí y no quieren seguir a otros lugares, realmente. Eso me Ujú. parece increíble. Eso fue algo que hiciste, algo que te hubiese gustado hacer en tus inmigraciones o que Eso es hubieses lo que cambiado. se me hace difícil, que No, muchas yo veces sé. esa pregunta se hace en el contexto de que yo haría diferente. Y honestamente no, yo he disfrutado cada momento, gracias. O sea, tengo mucha gratitud en cuanto a eso. Algo quizás es haber tenido más información acerca de los pasos profesionales que se pueden dar. Por ejemplo, la psicología es bien versátil. Hay Ujú. muchas cosas que se pueden hacer. E inclusive ahora todavía yo sigo explorando con el podcast. Para mí eso es otro medio y otra forma, obviamente, Exacto. de llevar la psicología a la persona a su casa. O sea, hay muchas maneras de trabajarla y yo, por los mismos miedos, o sea, yo siento que me quedé mucho tiempo trabajando esa idea de I need to prove that I'm good enough. Sí. I need to be the best of the best. O sea, yo di clase en la universidad. Eh, Trabajé también 3 sitios, yo no te conté esa, pero trabajé 3 sitios al mismo tiempo, o sea, haciendo Claro. investigación en Columbia University, dando terapia, a ver si me recuerdo el nombre, Metropolitan Center Wow. for something en New York, y también daba clase en John Jay College. Todo eso para yo crear un currículo, porque en mi mente, como yo soy latina, mi primer idioma es español, aunque hablo el inglés más o menos, pero todavía mi inglés, yo tengo mi acento. Claro. Eh, y yo me gradué en la República Dominicana. So, yo no tengo esta historia, tú sabes, este portafolio tradicional. Entonces yo quería, digo yo, entonces también la psicología, los doctorados de psicología son bien competitivos. Pero yo, como dicen en buen dominicano, yo boté el fondo, o sea, yo trabajé y aunque me lo dijeron en algunos momentos de que ya yo necesitaba más, pero esa duda yo la tenía mucho en mí. Y eso me hizo para mí, yo siento que, aunque no me arrepiento hasta cierto punto, entonces porque me quedé entonces más tiempo Mm. trabajando en otros lugares y eso me dio la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en el DSM-5, Ay, qué bueno. que es el libro exacto de Ujú. la Biblia Ujú. Sí, de del la salud trabajo mental. diagnóstico, sí, de la Ajá. salud mental. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en eso, que para mí fue fenomenal. Estoy en el libro y todo. O sea, así que excelente. Ah, Sí, sí. yo tengo el libro porque es lo que estoy haciendo. Sí, Mi máster es en clínica en trabajo social. Eh, ajá. Te voy a buscar. La 901. Ok, buenísimo. Sí, entonces, pero entonces por eso es como, ok, si yo lo hubiera hecho diferente, si hubiera aprendido más, entonces no hubiera tenido esa oportunidad, me hubiera lanzado más rápido. Y Mm. bueno, y quién sabe qué otras cosas maravillosas hubiera tenido en la vida. Pero yo pienso que todo camino lleva eh, no sé, sus altas y bajas y muchas veces las cosas no llegan a uno porque uno todavía no está preparado para Ujú. recibirlas. Mm. Ya sea en mi caso, en ese momento era de forma emocional. Quizás si yo hubiera entrado anteriormente a un programa de PhD, no lo hubiera disfrutado igual. Y ese aprendizaje, yo creo que me parece muy chévere, es de esas cosas que a veces decimos, wow, esto lo hubiese cambiado, esto lo hubiese hecho diferente. Es que al final de cuentas es un aprendizaje, ¿no? Lo que nos queda de Ujú. esa pregunta es un aprendizaje que yo que te estoy escuchando y los que nos estén escuchando también pueden decir, oye, es verdad, a lo mejor yo me sigo probando porque es una cosa que uno se quiere probar a uno mismo, porque es como tú Sí, dices, sí, sí. el environment te dice, ya estás lista, no necesitas más nada. Pero ese agotamiento que viene con el ser inmigrante, de probarnos, de estudiar Ujú. más, de hacer el doble, de esforzarnos más, yo creo que también es bueno que escuchemos historias como la tuya, que nos recuerden que ya no, o sea, que con lo que somos, lo que sabemos y lo que hemos aprendido también es suficiente, ¿no? Sí. Que traemos muchísimo a la mesa siendo latinas y siendo inmigrantes y teniendo un título de otro país, porque creo que a veces la sociedad nos hace creer otra cosa, ¿no? Y nos sentimos muy presionados.
Ujú, ujú. Eso te iba a decir, que uno se pone la presión, pero también hay algunas personas Total. que te dan todavía Sí. ese mensaje o te cuestionan o quizás cuando tú estás hablando, haciendo una presentación o lo que sea, y es como que tú siempre Y es bastante tienes esa sutil, necesidad. ¿no? Te lo hacen Sí, 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 sí. como que a mí me cuesta a veces ponerlo en palabras. Yo estoy también ahorita como que enfrentando eso, muchos de esos challenges de alguna forma, entrando a un Ujú, máster cuando mi sí. educación también había sido en Venezuela, entonces me he sentido un poco como behind, ¿no? Como Ujú, toda esta gente que estudió aquí tiene una base que yo no tengo. Y claro. hay momentos en los que sí me he sentido, como tú dices, cuando estoy haciendo una presentación, cuando estoy trabajando con un grupo, siendo la única latina, siendo la única inmigrante, que me siento un poquito como fuera de lugar y no sé ponerlo en palabras, ¿sabes? No sé Ujú, ujú. explicarte qué fue lo que me dijeron o qué me hicieron sentir, pero está ahí. Claro, 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 Y sí. capaz no es a propósito tampoco, pero de alguna forma te hacen Sí. sentir como tienes que E mejorar tu inclusive a acento veces, o... bueno, sí, son básicamente, le llaman Ajá, microagresiones. Y son tan sutiles así sí mismo como tú dices, muchas veces es inclusive hasta la mirada. Eh, que tú empiezas a hablar y ni bien empiezas a hablar y ya alguien te está mirando de una manera como que claro. espera no una buena aportación o lo que sea que le esté pasando, pero uno se lo cuestiona también, obviamente. Pero también hay muchas personas que son las que te empujan, las que te dicen, tú estás más que lista, Claro. más que preparada, más. Entonces, esa es una persona que nosotros tenemos que, aparte de también escucharnos nosotros mismos, que escuchar y tratar de pagar un poquito más las Eh, voces de aquellas personas que son hasta cierto punto energía negativa, ujú, ujú, porque la diversidad y el hecho de ser inclusive latinas claro. aporta muchísimo, mucho más en un contexto académico y educativo. O cien por también o en ciento el caso de nosotros, por ejemplo, en el área de salud mental. O sea que Que esas nosotras son al las... contrario, solamente por ser latina Sí, tenemos quizá un poquito más, pero bueno. claro, porque sabiendo que vamos a poder estar allí para otros latinos, por ejemplo, para la Claro. comunidad, para una cara que tú digas, wow, esta persona a lo mejor me entiende de una forma diferente que no me va Ujú. a entender un americano. Entonces, nada más tener como ese motivo y esa pasión detrás de lo que hacemos, para mí ya es como más que suficiente, ¿no? Es como que me Claro. empuja a seguir. De verdad que aprecio muchísimo que estés hablando de esto, porque son cosas que a veces no conversamos, son cosas que a veces yo nada más con ahorita escuchar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has logrado en tu área profesional y personal, creo que a veces uno inconscientemente dice, wow, es porque ella es muy inteligente, es porque ella la tuvo Ah, suerte o tuvo éxito, o lo que sea que uno sienta. Y el sentirse conectado contigo para el que escuche también es como, wow, a ella también le pasó eso y mírala donde está ahorita, ¿no? Ella gracias, también se gracias. sintió así y mira todo lo que ha logrado. Así Sí. que Mm. gracias por eso. No, gracias, gracias, gracias a ti. De verdad Sí. que sí. Quiero que antes de despedirnos también nos hables de tu podcast, que ya lo hemos mencionado varias veces y me encantaría que la gente lo chequeara porque además ustedes tocan muchísimos temas. ¿Por qué no nos cuentas de Tres Rutas Podcast, de qué se trata y además con quién lo haces? Claro que sí. Bueno, yo tengo el privilegio de hacerlo con dos de mis mejores amigas, Rebeca Espinosa y Verónica Montenegro. Nos conocimos desde la universidad. No voy a decir el año, pero bueno, ya nadie te sabe, mentira. Am, pero solamente para decirte todos los años que tenemos Claro. conociéndonos y compartiendo. Y este es, de hecho, el primer proyecto que nosotros hacemos, o sea, como profesional de trabajo juntas. O sea, siempre nos hemos apoyado de una manera u otra, Claro. eh, pero nunca hemos trabajado las tres juntas. Así que esa parte yo la valoro mucho y la disfruto bastante, porque me hace también estar más cerca de ella. Como estamos parte de tres rutas, de que estamos en tres rutas diferentes, Me aparte de que encanta. somos tres cabezas bien diferentes, eh, lo cual lo hace más enriquecedor las conversaciones, pero Verónica Montenegro está en la República Dominicana, Rebeca Espinosa está en Connecticut y yo estoy aquí en Puerto Rico. Buenísimo. Entonces nos conectamos y surgió realmente de esta idea. Nosotros hablamos tanto, pero muchas de esas conversaciones son tan
lindas y tan informativas, honestamente, porque yo aprendo mucho de ellas. Y transformadoras, o sea, nosotras no hemos en los momentos malos ahí, o sea, mis pilares, como también otras amigas Claro. y familiares, pero yo dije, "Ven acá, pero bueno, y ambas, bueno, coincidimos con que muchas de Ujú. las conversaciones de nosotros realmente merecen ser expuestas a otras personas para ver, para que se puedan beneficiar. Entonces, tres rutas son tres amigas, las tres psicólogas, Qué bello. una más en el área de recursos humanos y educación, otra también en el área de recursos humanos pero también terapia clínica. Yo soy la que estoy más en el área de, bueno, también académica, Ok. de educación, pero mayormente de psicología clínica. Así que muchos temas se tornan lo que es la vida cotidiana, el sentir del día a día, pero también con un contexto de desarrollo profesional, con un contexto de desarrollo personal. Siempre terminamos con algo así. A veces terminamos en parenting y Me yo digo, ok, encanta. ya estamos aquí hablando o en sesiones de parejas. Hablamos un poquito de todo, honestamente. Y muchos de los temas, que es otra parte divertida que nos fascina, es que la audiencia nos dice, hablen de esto, ¿por qué no se tratan este tema? Y muchos de esos temas son que yo, ¿qué? ¿Como Ok, cuál? ¿Cuál ha sido algún uno, tema que te queda? mira, nosotros hicimos una sesión de mindfulness. Y yo, ok, Ok. mindfulness chulísimo, ok. Eso inclusive nosotros lo pusimos en la lista, uno de los primeros temas que debiéramos de hablar, perfecto. Una de la audiencia nos sugirió que hiciéramos mindfulness y sexo. Y yo, oh, Me ¿cómo no encanta. se me ocurrió? Claro. Que por eso uno necesita esa audiencia que te dé Sí, la idea, ¿verdad? Qué bueno. sí, no, chulísimo. Y así han surgido otros que realmente digo, ok, o Qué cosas bueno. que quizás nosotros a veces somos más tímidas de hablar, pero que nah, no nos retan a hablar de ese tipo de temas. Qué chévere, además tener el apoyo de otras profesionales, amigas, además, siento que eso genera un ambiente, de verdad que cuando yo fui a hablar sobre mi migración me sentí súper como eso, sentada con tres amigas hablando y dan ese ambiente, dan esa Ay, energía. gracias. Y yo creo que escuchar historias así o escuchar temas que vienen desde ese punto de vista, uno los recibe como muchísimo mejor, ¿no? Porque no es tanto como una enseñanza, una lecture, sino es de verdad de tu experiencia, de cosas que a ti te han pasado. Sí, Y me encanta, lo súper sí. recomiendo. Ay, gracias. Sí, tratamos de mezclar un poco de información académica, un poco de información del momento, pero también damos también de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, casi siempre terminamos con tres rutas diferentes, Con tres, bueno, honestamente. de eso se trata. Sí. Mira, Andel, yo creo que puedo quedarme mucho rato más hablando contigo, sobre todo además de No, temas gracias. de inmigración y de salud mental, pero sí quisiera para terminar y para quedarnos con quizás un mensaje como final de esta entrevista tan bonita que hemos tenido. ¿Qué mensaje le quisieras dejar a los inmigrantes que nos escuchan, a los inmigrantes que están por emigrar, que ya emigraron, que están como navegando este proceso, basado en tu experiencia y en tus aprendizajes? Hmm, muchas cosas, pero quizás resumirlo con vivir el momento conectado con uno mismo sin dejarse llevar mucho de esas microagresiones, de todos esos mensajes que te van a llegar que hasta cierto punto no te pueden maltratar y no te pueden ayudar a seguir realizando tus sueños. Y aceptar que esos sueños pueden cambiar, ser abierto a eso. Tan importante aceptar que esos sueños pueden cambiar y tener la flexibilidad de Mm, enfrentar ese cambio, ¿no? Como la sí, inmigración, o sea, más sí, que, yo creo que más flexible que eso no hay, ¿no? Nos toca como rehacer, reinventar. claro, claro. Yo empecé con una y bueno, sigo contando. Y las que vengan, si vienen más, ya sabes, vendrás Exacto. de nuevo al podcast y nos seguirás contando
que has aprendido y que estás haciendo. De verdad te agradezco muchísimo esta conversa. Voy a dejar en la descripción el link para que vayan a escuchar el podcast. No sé si tienes alguna otra información de social media o por donde podamos seguirte. Sí, bueno, nosotros es bien fácil, 3 Rutas Podcast, todo, Instagram, Facebook, even Twitter, YouTube. Perfecto. Y estamos en todas las plataformas, inclusive la última que estamos ahora es en Amazon, o sea que estamos en toda plataforma. Nos buscan como 3 Rutas y de una vez les sale podcast. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Andel, una vez más. Y nada, sabes que Modern Immigrant es tu casa cuando quieras volver. Gracias, un placer. Bye. Nos vemos, bye.